Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre del Señor nuestra clase de este domingo. Hermanos, hoy vamos a empezar el estudio de un libro muy importante en el Nuevo Testamento. Es el que cierra el canon, que es el libro de Apocalipsis. Así que vamos a tener el día de hoy la introducción para saber el contexto, a la materia que vamos a entrar, ¿verdad? Para que nos prepare para el estudio ya del libro versículo por versículo. ¿Qué vamos a decir acerca de Apocalipsis como introducción? Pues lo primero, vamos a considerar el nombre, ¿verdad? Porque en realidad la palabra Apocalipsis no entra dentro de nuestro vocabulario en español, porque es una palabra griega. Se ha traducido como revelación, ¿verdad? Y de hecho el mismo libro al empezar presenta revelación de Jesucristo, ¿verdad? Lo que se va a tratar. Y yo les quiero decir, el prefijo apo de la palabra Apocalipsis significa lejos. Entonces, lejos. Y de alguna manera, por eso es revelación, ¿verdad? Lo que no tenemos cerca a la vista, sino lo que está lejos. Y a mí me intranquiliza porque como yo me gusta mucho irme al fondo de las palabras, que la palabra calipso, que es la segunda parte, significa algo como belleza. Y también fue el nombre de una diosa ya en la antigüedad. Y ahora en las películas recientes la encontramos también, ¿verdad? Como el nombre de una diosa del mar, ¿verdad? En películas de ahora de nuestra época. Pero quiere decir lo que está lejos y que podemos ver. Yo me imagino así como agarrar un telescopio y ver lo que no alcanzamos a ver a simple vista, ¿verdad? Así, de esa manera, es lo que la palabra significa. Ver lo que no está a nuestra vista, lo que está lejos, pero que podemos tener un atisbo, ¿verdad? Por eso la traducción es revelación, ¿verdad? Entonces eso es con respecto al nombre. Ahora, como libro en sí, es el último libro de la Biblia, es el que cierra con broche de oro el canon, ¿verdad? De ahí viene su importancia, aparte del contenido, el hecho de ser el broche de oro que cierra la revelación de Dios, ¿verdad? Ahora, en un momento más comentaremos acerca del carácter del libro, ¿verdad? Ahorita nada más quiero decir que es el último libro de la Biblia. ¿Qué carácter tiene? Pues es un libro profético, es el único libro profético del Nuevo Testamento. Vamos a analizar un poquito lo que es el Nuevo Testamento. Generalmente decimos históricos, evangelios y único libro histórico, Hechos, pero no todos, desde los 4 evangelios y el libro de los Hechos son históricos, entran en ese carácter. Y luego siguen las epístolas, las cartas paulinas, y luego las cartas generales. Las paulinas tienen un destinatario, a un pueblo al que se dirigen. Las generales es para toda la iglesia, ¿verdad? Y luego el único libro profético que es el Apocalipsis. O sea, en el Antiguo Testamento tenemos 2 libros netamente proféticos que son Ezequiel y Daniel. Pero en el Nuevo Testamento nada más el de Apocalipsis. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos profecía en otros libros. Tenemos en Jeremías, tenemos en otros libros. No voy a especificar todo, pero hay más profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento solamente Apocalipsis. Ahora voy a decir una cosa que puede resultar interesante. Sí, pastor. Sí, ahorita sí. No, sí, dígalo, por favor. Nada más aclarar que aunque es el único libro esencialmente profético, hay profecía en otros libros del Nuevo Testamento. Ah, sí, claro, por ejemplo, en Mateo 24, 25, sí, ¿verdad? Nos habla de profecía. Sí, porque es como Jesús nos prepara para precisamente esta revelación,
¿verdad? Y se adelanta Jesús a mencionar los tiempos finales dentro sí. Era lo que me refería yo. En el Antiguo Testamento hay otros libros que tienen profecía, pero no esencialmente proféticos. Igualmente en el Nuevo Testamento, como dice el pastor, hay pasajes proféticos. Por ejemplo, los 4 evangelios manejan los tiempos del fin, ¿verdad? Que son conceptos proféticos. Ahora, entonces el carácter es profético, es escatológico. Profético porque tiene profecía, ¿verdad? ¿Por qué escatológico? Escatón significa fin. Entonces, escatológico quiere decir que trata de los sucesos, de las cosas del fin. ¿Por qué del fin? Porque los eruditos y el libro mismo ha definido que el tiempo de estos eventos es lo que se le ha llamado el fin de la historia. ¿Por qué el fin de la historia? Porque cuando se den los eventos que trate el Apocalipsis, entonces empezará el tiempo eterno, la eternidad, el reino establecido de Cristo para siempre. Entonces, por eso se le llama, los eruditos y el mismo libro le llaman el fin de la historia, ¿verdad? Él trata, por eso es escatológico, trata de los eventos del fin. No que se acabe el mundo, sino que empieza otro periodo. Esta era se termina y empieza otro periodo que es el reino de Cristo, ¿verdad? Entonces, de ahí el carácter de este libro, ¿verdad? Entonces decimos que es profético, que es escatológico y como dice su nombre, es apocalíptico, ¿verdad? Y se ha definido lo de apocalíptico con eventos, con revelación, pero que tiene mucho de simbolismo. No nada más hechos literales, sino representados en forma simbólica. Y este simbolismo no quiere decir que los hechos lo que menciona vaya a ser simbólico. No, es literal. Pero la presentación de los hechos tiene mucho simbolismo. Hay algunos autores que en su interpretación tratan de separar lo que ellos llaman factual, o sea, los hechos, de lo simbólico, ¿verdad? Pero tiene simbolismo. ¿Por qué tiene tanto simbolismo? Porque vamos a decir, ¿cómo representar las cosas espirituales que no conocemos? Entonces la única manera es representarla con lo que conocemos, con lo material, ¿verdad? Entonces por eso tiene tanto simbolismo este libro. Muy bien, vamos ahora a hablar del autor. Desde el principio nos menciona que el libro le fue dado a Juan para darlo a conocer a las iglesias. Entonces ya hablamos de un autor que es el que va a escribir, escribe, ¿verdad? Le dice el ángel o el Señor que le habla, escribe. ¿A quién? A Juan, ¿verdad? Y entonces identificar Juan. Para algunos dicen que es una persona diferente del que escribió las cartas y que escribió el Evangelio, que porque su griego tiene algunas variantes con los otros libros, pero la evidencia de que es el mismo autor nos los da el mismo hecho de que se nombra Juan. Juan es el autor. Ahora, ¿qué Juan? Bueno, la evidencia interna de que es el mismo autor nos la da el lenguaje. Usa los mismos términos que se usan en el Evangelio y que se usan en las cartas paulinas. ¿Qué evidencias? Por ejemplo, Juan es el único que le llama a Jesús el Verbo. Es el único. Y lo maneja en las cartas, en el Evangelio y en el Apocalipsis. Es el único que habla de Jesús como el Cordero. Entonces, la única diferencia es que el Apocalipsis le llama el Corderito. Es un término muy tierno, pero el Cordero. Llamar a Jesús el Cordero. También hay ciertas cosas que también son comunes. Por ejemplo,
el verdadero, para llamar a Jesús, el verdadero esto, el verdadero lo otro. Es otra de las expresiones típicas de Juan que aparecen en Apocalipsis. También el que viene es otra expresión muy típica de Juan. Entonces esto es la prueba que el contexto interno nos da de que Juan es el autor del libro, no nada más porque aparece su nombre, sino el contexto nos dice del libro, el contenido del libro nos dice que realmente él es el autor. Ahora tenemos también la evidencia externa. ¿De quién? De los escritores de la época, de los primeros padres, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, de su época Justino Mártir, que ya él en sus escritos menciona que Juan es el autor de Apocalipsis, Juan el evangelista, ¿verdad? Que vamos a decir, es evangelista y es profeta. Ya aquí, ¿por qué es profeta? Pues porque nos está dando profecía, ¿verdad? Entonces ya entra en la categoría también de profeta, que es un término que no usamos para Juan en lo general, ¿verdad? También hay otros más tardíos, por ejemplo Ireneo, por ejemplo Tertuliano, que ya son más tardíos, pero que siguen hablando de él. Pero distintos escritores de su época lo mencionan como el autor del Apocalipsis. Entonces tenemos el testimonio del libro, el testimonio interno del libro, ¿verdad? Que nos habla de que él es el autor por la manera de hablar y de escribir, y el testimonio externo del libro. Entonces tenemos la seguridad de que el Apocalipsis es de la pluma de Juan. Ahora, muchos llaman el Apocalipsis de Juan por el autor, como llamamos el Evangelio, y no decimos de Mateo, según Mateo, ¿verdad? Hay una diferencia. Bueno, nos dicen los eruditos que no debemos de llamar Apocalipsis de Juan, porque el Apocalipsis es de Jesucristo, ¿verdad? O sea, se refiere a Jesucristo, entonces el nombre es Apocalipsis de Jesucristo, escrito por Juan, ¿verdad? Es una aclaración que debemos de hacer. Ahora, el lugar donde fue escrito. El mismo libro nos dice que Juan estaba en la isla de Patmos. La isla de Patmos es una isla que está en el mar Egeo, muy cerca de lo que hoy es Turquía, que en la época del dominio romano era la provincia romana de Asia. Y yo menciono siempre el nombre en la época, porque los lugares cambian de nombre constantemente, según donde estén. Cuando los griegos dominaban, se llamaba Jonia, ¿verdad? Y ahí estaba Troya, era la región de Troya, pero llegan los romanos y ya no se llama igual, porque ya no es griega, ya es romana, entonces provincia romana de Asia. Actualmente, Turquía, ¿verdad? Porque para que lo podamos identificar en los mapas modernos, ¿verdad? La costa occidental de Turquía es la región próxima a donde está la isla de Patmos, ¿verdad? ¿En qué mar está? En el mar Egeo. Entonces, ¿por qué estaba Juan en la isla? Pues porque a causa de que él daba testimonio público de su fe y enseñaba, había tiempo de persecución, había muerto Nerón, pero había subido al trono Domiciano, y Domiciano fue un perseguidor de la iglesia, así como Nerón. Entonces, a causa de que predicaba el Evangelio, lo destierran como castigo a la isla de Patmos. Entonces, por eso él mismo da testimonio que a causa de su testimonio de Jesucristo estaba ahí en la isla, ¿verdad? El mismo libro nos dice por dónde está y por qué, ¿verdad? Entonces, la isla de Patmos es el lugar en donde se escribió o donde se recibió la revelación. No podemos tener la seguridad de que lo haya escrito ahí, ¿verdad? Pero recibió ahí la revelación, y él en no mucho tiempo fue liberado y regresó a Éfeso, que era su punto, vamos a decir, de donde él permanecía y donde él predicaba,
pero reconocemos que tiene su origen el libro en ese lugar, ¿verdad? En la isla de Patmos. ¿En qué fecha? Pues ya dijimos que es durante el gobierno de Domiciano como emperador, y Domiciano gobierna el imperio del 81 al 96. Entonces los eruditos sienten que puede ser entre el 92 y el 95, o 96, pero los más se inclinan por el 95, que en el año 95 de nuestra era fue escrito el libro. Hay un comentarista de un libro que es uno de los que voy a usar para documentarme, que dice que para él es mucho más temprano, que cuando escribe él en el libro del Evangelio ya había escrito el Apocalipsis y da sus ideas de por qué, ¿verdad? Pero es el único que dice eso. Todos los demás están de acuerdo en que el año más probable fue el 95. O sea, es lo último que se escribe del canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya de hecho, el Evangelio es tardío. Por eso el Evangelio de Juan es diferente de los demás. No es de secuencia cronológica, ¿verdad? Sino que es, como podríamos decir ahora, un comentario sobre el Evangelio. ¿Por qué? Porque no se lleva la secuencia histórica, sino lleva otro propósito. Él le llama a lo que relata las señales de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él va relatando por señales. Así es el Evangelio de Juan. No es histórico, ¿verdad? No es con fechas cronológicas en secuencia. Entonces es el último libro escrito al final del siglo I, más o menos por el año 95, ¿verdad? Entonces el tema, y aquí en el tema yo siento que los autores que tienen más razón son los que dicen que el tema es corregir las impiedades que se están dando en las iglesias y preparar a las iglesias para los eventos que van a tener lugar, ¿verdad? En el final de los tiempos, que estén preparados, que conozcan y que trabajen para estar listos para recibir aquello que el Señor tiene preparado para la iglesia. Dicen los comentaristas, refiriéndose al lugar que ocupa el Apocalipsis, dicen, en el Antiguo Testamento tuvimos la profecía de lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Preparó a un pueblo y lo que Dios iba a hacer. Pero en el Nuevo Testamento se hace realidad las profecías del Antiguo con la llegada de Jesucristo y la formación de la iglesia. Y en el Apocalipsis es la consumación de la profecía. Todo lo que Dios fue preparando a través de todos los tiempos se va a dar ese final mencionado en el Apocalipsis. O sea, es la consumación del propósito de Dios para nosotros, ¿verdad? Es en ese orden. Entonces, corregir las impiedades cometidas en las iglesias, preparar a sus miembros para los acontecimientos que habrán de producirse. Para otros el tema es la victoria de Jesucristo, la batalla contra el poder del mal y vencer ese poder del mal. Ese es el tema. Pero en realidad ese es más bien el propósito, ¿verdad? El propósito de que va a ser la batalla final, va a ser el triunfo de Cristo, ¿verdad? Y va a ser el dominio, el fin del mal en la tierra, ¿verdad? No, esos propósitos no son para que se lleven a cabo en el cielo, aunque los eventos se dan en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Los problemas, el conflicto es tanto celeste como terrenal, pero para tener, como dice al final, unos cielos nuevos y una tierra nueva, ¿verdad? Pero yo siento que es más propósito que tema,
¿verdad? Pero ustedes pueden tomarlo como mejor se sientan, no ahorita, sino ya cuando estudiemos el libro, ¿verdad? Pero ahorita estamos dando los lineamientos, lo que vamos a ver. Muy bien, entonces eso es en cuanto al tema. También vamos a hablar un poquito sobre la composición del libro. ¿Qué vamos a ver en el libro? Bueno, primero viene una introducción, un saludo, que lo vemos en el capítulo 1, y luego viene lo que vamos a llamar las visiones. El grueso del libro está formado por 4 visiones. La primera visión, y les voy a dar los nombres que más me gustaron que manejan los distintos comentaristas. La primera visión le llaman Cristo y la Iglesia, ¿verdad? Es donde se habla las iglesias. Ahora voy a hacer un comentario sobre esto de las iglesias. Son mencionadas 7 iglesias de Asia Menor. ¿Y por qué 7? Si había muchas más. Bueno, los eruditos dicen porque estas 7 iglesias y la problemática de esas iglesias representa la problemática general que se presenta en todas las iglesias. Entonces, de esa manera está representada la problemática a través de la historia de la iglesia. Entonces, están tratados los problemas que se pueden presentar y cómo se deben de buscar solucionar, lo que ofrece el Señor para solucionarlo. Entonces, son representativas de la Iglesia universal, esas 7 iglesias, ¿verdad? Entonces, es Cristo y la Iglesia la primera visión. La segunda visión es Cristo y el mundo, ¿verdad? Entonces, donde se presenta el conflicto de Cristo con los poderes del mundo, o los gobiernos, las iglesias, la sociedad, en conflicto con Cristo, que tratan de usar todas las fuerzas que tienen, y ahí es donde se suma el mal para apoyar y lograr vencer a Cristo, que no establezca su reino. Es el conflicto entre Cristo y el mal. ¿Sí, pastor? La primera visión de la que habla, sí. Son los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Sí, es hasta el capítulo 4, hasta el 4, que son donde trata las iglesias. ¿La visión sería de qué capítulo? Del 5 en adelante hasta el 16, ¿verdad? Esa es la parte más larga, la parte del conflicto. Y fíjense muy bien, porque generalmente malinterpretamos el libro de Apocalipsis. Mucha gente tiene un gran temor de tocarlo y de predicarlo. No voy a decir que no nada más la gente de la iglesia, los fieles, los pastores también. Hay pastores que a través de la historia han mostrado un temor a tratar los libros. Pero si ustedes se fijan bien, la primera visión es Cristo y la iglesia. Y la segunda visión, lo que todo el mundo tiene miedo, es Cristo y el mundo. Así que el que se debe estremecer es el mundo, no la iglesia. Esto es muy importante, hermanos, porque eso nos da el punto central de dónde poner la atención. ¿Somos de la iglesia o somos del mundo? Porque de ahí va a depender que nos toque, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es para corregir las cosas que andan mal en la iglesia. ¿Sí, pastor? Sí, hermana. Ahorita usted decía que este libro fue escrito más o menos durante el imperio de Domiciano. Sí. Que fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia. Entonces, uno de los propósitos de este libro es ese precisamente, que la iglesia estuviera fortalecida, llena de esperanza, con la victoria, como decía usted, que era uno de los temas del libro, la victoria final de Cristo, ¿verdad? Independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor o de lo que veía la gente, los cristianos, la iglesia del primer siglo, que eran perseguidos, que eran muertos, que eran dispersados, ¿verdad? Independientemente de eso, la victoria final va a ser de Cristo y por consecuencia de su iglesia. Lo mismo podemos nosotros ver en el libro el día de hoy, ¿verdad? Independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor, que la maldad sigue creciendo,
el plan de Dios a través de Jesucristo es el que se va a cumplir. Por eso dice que este libro no nada más sirve de consuelo, es el principal propósito, el consuelo, pero también sirve de enseñanza y de preparación, ¿verdad? ¿Por qué de consuelo? Porque en cualquier época que la iglesia encuentre, como dice el pastor, situaciones difíciles, ahí va a estar este libro para ayudarnos no solamente a soportar, sino a salir adelante, ¿verdad? A salir adelante, ¿por qué? Porque esa seguridad es lo que nos da la fuerza. Cuando no tenemos seguridad nos apocamos y nos sentimos que ya el enemigo nos venció, que no tenemos con qué armas, con qué salir adelante. Pero esta seguridad de que el Señor está al cuidado de nosotros y tiene todo preparado, nos da la fuerza para resistir en los tiempos difíciles, ¿verdad? Porque los hay, ¿sí? Los hay. No nada más en la vida de la sociedad y del mundo, sino en la vida personal también. ¿Sí, pastor? Sí, disculpe que le interrumpa nuevamente. Es que nada más, antes de pasar a la siguiente visión, que es la tercera, no sé si ya terminó la segunda, pero con respecto a las 7 iglesias que aparecen, hermana, usted habla de que las 7 iglesias representan las situaciones diversas que la iglesia ha vivido desde el primer siglo hasta nuestros tiempos y hasta que venga Cristo, el fin del mundo. Sí. Exactamente. Pero hay otra versión, ¿verdad? Quisiera nada más que aclarara cuál de las dos se está tomando. La otra versión es que cada iglesia representa una época de la iglesia de Cristo. En ese sentido, Efesios sería la primera iglesia, representaría la época de la primera iglesia o la iglesia primitiva, vamos a decir, la iglesia del tiempo de Juan, o de los primeros siglos, y la Odisea, que es la última iglesia que aparece aquí en este orden, sería la iglesia actual, supuestamente, si estamos viviendo los tiempos finales, ¿verdad? No es esa la que usted está tomando, no. No, okay. No, porque para mí representar esas iglesias como épocas, en todas las épocas ha habido gente fiel, como eran las de Filadelfia, ha habido gente que tiene la fe y retiene la palabra de Dios, pero deja que el mal entre, como la de Sardis, ¿verdad? Entonces, todas las épocas ha habido eso. Entonces, yo por eso no soy propensa a pensar que representa épocas, porque en todas las épocas ha habido de todo, ¿verdad? No podemos decir que en esta época no hubo fieles, sí, siempre ha habido fieles. Y grupos grandes que han sido fieles y también grupos grandes que han, en el mismo momento, que han sido, vamos a decir, mundanos, con un buen concepto de fe, con una buena formación en la palabra, pero mundanos. Entonces, por eso no me acerco a esa. Ahora, quería comentar algo, bueno, la importancia que tiene el libro. Tiene muchos puntos de importancia, ¿verdad? Pero podemos decir, porque cierra, ya lo dijimos, cierra el libro del canon, ¿verdad? Y representa el triunfo del bien sobre el mal. También porque es la conclusión de la revelación. O sea, si no tuviéramos el libro del Apocalipsis, nos faltaría ese consuelo que representa el libro, ¿verdad? Y de alguna manera tendríamos un punto de debilidad. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo se va a cumplir? ¿Verdad? Entonces, por eso también es importante, ¿verdad? Porque cierra el canon y cierra la revelación. Es especial para nuestros días también. Ha habido tiempos muy difíciles para la iglesia durante toda la historia. En este tiempo en que se escribió, ¿verdad? En que había una persecución tan tremenda. Pensemos luego en el tiempo de la Edad Media, que realmente los que sentían el Espíritu de Dios moverlos eran perseguidos y quemados,
Entonces siempre ha habido tiempos difíciles, pero que la sociedad estuviera tan alejada de Dios como está ahorita. ¿Por qué? Porque los adelantos científicos, tecnológicos, nos han hecho que sintamos que para qué necesitamos a Dios, todo lo podemos resolver con la ciencia y la tecnología. Entonces eso nos ha hecho apáticos a las cosas de Dios, a la fe, a la práctica de la fe, ¿verdad? Entonces, por eso dicen los eruditos que nuestro tiempo es un tiempo muy especial en que se necesita mucho el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Es un libro especial para nuestros tiempos. Otra de las características del libro es el único libro en que empieza dándonos una bienaventuranza. Tiene 7 bienaventuranzas el Apocalipsis y nosotros vamos a ver en el simbolismo cómo el 7 es tan importante aquí. Pero se empieza con una bienaventuranza apenas en el capítulo 1 y ya nos da bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda las enseñanzas de este libro, ¿verdad? Ya es bienaventurado con eso. Entonces es una cosa buena. Ahora, otra cosa importante que tiene el libro es que todos los temas de la revelación de Dios, que a través de todos los libros de la Biblia llegan a su clímax en este libro, ¿verdad? O sea, su punto culminante se ve en el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, es otro de los puntos. Ahora, Nos sí. quedamos en las visiones, vimos Sí, todo esto es dentro de la segunda visión, todo esto que estoy hablando. Ahora, dentro de la segunda visión, vamos a ver lo que los eruditos llaman los ciclos de 7, ¿verdad? Vamos a ver los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas y muchos otros 7 dentro, que 7 ángeles, que 7 coronas, que 7 estrellas, muchos 7, pero esos son los principales, ¿verdad? Ese es un simbolismo que ahorita vamos a tratar sobre eso. También tenemos, bueno, más o menos, es esa lucha de Jesús contra el enemigo, ¿verdad? Y en la siguiente visión, que es la tercera, entonces ahí vemos lo que muchos llaman la victoria de Cristo. Cristo y la victoria. Si se fijan, nos va dando Cristo, la iglesia, Cristo y el mundo, Cristo y la victoria. Muchos lo manejan como el fin del conflicto entre el bien y el mal. Pero a mí me gusta más la victoria de Cristo, ¿verdad? Es lo mismo, pero en palabras me gusta más ese nombre para la tercera visión. Y la cuarta visión, ¿Qué capítulo se va? estamos hablando de los capítulos del 17, ahí habíamos dicho que hasta el 16 llegaba la segunda, hasta el 21, 21:8, porque en el 21:9 empieza la cuarta, que se continúa hasta el 22:5, que es, vamos a decir, me gusta este título, Cristo y la eternidad. Muchos dicen es una secuencia de la tercera visión, o sea, es una continuación de la tercera visión, de la victoria de Cristo. Esta es la victoria en la tierra, en el cielo, y el otro es el inicio del reino eterno de Cristo. Por eso es Cristo y la eternidad, ¿verdad? Entonces esa sería la cuarta visión, y al final es lo que llaman los eruditos el epílogo. Y el epílogo pues trae el llamado de Cristo, es una apelación, por eso llamado, apelar quiere decir llamar, ¿verdad? El llamado de Cristo. ¿Y a qué nos llama? Nos llama a la obediencia primero, y nos llama a trabajar y nos llama al amor. Eso es el llamado final
en el epílogo de Cristo, y termina con una bendición, ¿verdad? Ese es el final del libro de Apocalipsis. Entonces, ahí podemos ver la formación del libro y cómo vamos a irlo viendo en sus partes. Ahora voy a hablar un poco del simbolismo, ¿verdad? El simbolismo es muy marcado. Bueno, en los primeros, muchos dicen que todo es escatológico y apocalíptico, pero no. Los primeros capítulos, 3, 4, son epistolares, porque son cartas. Es del 4 en adelante donde es escatológico, ¿verdad? Y esto está representado con mucho simbolismo. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en los números. Ya mencionamos el 7. El 7 es el número de la perfección. Y muchos dicen, ¿por qué de la perfección? Porque comprende el mundo, 4 del mundo y 3 de la Trinidad, que forman el 7. Es el número de la perfección, el 7. El 7 se va a repetir constantemente. Y nosotros vamos a ver en la evolución, donde vayan resultando los 7, 7, 7, que no es una cosa continuada, así como un cuento que vamos relatando, sino que de repente se devuelve, porque eso tiene la profecía, y todos los profetas son ansiosos de decir lo último al principio, y entonces nos vamos a encontrar con eso en el libro de Apocalipsis, que nos menciona cosas posteriores que luego va a desarrollar a más adelante y nos va a traer otra vez al principio. Por eso dice que son ciclos. Son ciclos que se van dando, pero se van relacionando unos con otros. Por ejemplo, los sellos, abrir los sellos, pues nos los dio al principio, pero el relato de los sellos es hasta el final, ¿verdad? El último sello. Entonces, y los sellos representan las trompetas también, porque cada ángel que abre un sello tiene una trompeta, ¿verdad? Entonces van juntos. Entonces esos círculos, es lo que les digo yo, son como concéntricos, ¿verdad? Por ejemplo, el círculo de los sellos va junto con el círculo de las trompetas y va junto con el círculo de los ángeles y en las iglesias, ¿verdad? Y luego las copas ya es la ira de Dios, representan las copas también, ¿verdad? Van a ir relacionándose. Por eso son ciclos, ¿verdad? Ciclos que se repiten, pero que nos van ampliando el conocimiento, la revelación, a medida que avanza el libro. Entonces los números, el 7, un número que a veces no relacionamos con el 7 es el 3,5. El 3,5 significa, si uno significa perfección, el otro significa no perfección. Entonces el 3,5 significa tribulación, tiempo de problemas, tribulación. Y el 3,5 años está representado en días, 1260 días, que es 3 años y medio. O 42 meses, también nos refiere que son 3 años y medio. O sea, son diferentes maneras de hablarnos de ese tiempo de tribulación, ¿verdad? Entonces, vemos que en uno de los pasajes los 2 testigos están muertos y expuestos 3 días y medio. Ahí también vemos, ¿verdad?, ese mismo énfasis en el sufrimiento, en la tribulación, con ese simbolismo de la numerología. Entonces, tenemos también el 10. El 10 es el número de lo completo. ¿Y de dónde empieza el 10? De aquí, de los 10 dedos de la mano. Que los 10 dedos de la mano enseñaron a contar, a empezar a contar. Entonces empezamos a contar con los dedos de la mano. Entonces utilizamos el 10 para formar números mayores. Partimos de aquí, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cómo desde el Antiguo Testamento viene el uso del 10. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. Me
voy a ir y regresar. El tabernáculo, la medida del tabernáculo era 10 pies por 10 pies por 10 pies. O sea, 1000 metros cuadrados, ¿verdad? Era el 10. Cuando Abraham abogó para salvar a Sodoma, empezó pidiendo cantidades. Señor, si hubiera tantos justos, hasta que llegó a 10. Y entonces, ¿qué dijo Abraham? Señor, una única vez, es la única vez que dice una única vez, Señor, si hubiera 10 justos. O sea, lo mínimo que podía pedir. Y entonces dice que el Señor se fue, ¿verdad? Ya no pidió más a Abraham. Ahora, el uso en las costumbres del pueblo judío era que una sinagoga no se podía fundar si no había 10 varones, o sea, 10 jefes de familia en el lugar para empezar una sinagoga. Entonces tenía que haber 10, si había menos, no había sinagoga en el lugar, hasta que hubiera 10, ¿verdad? Fuera poblado, fuera parte de una ciudad, lo que fuera, pero tenía que haber 10. Ahora, para empezar un servicio, una actividad religiosa, tenía que haber 10 presentes. Si no había 10 presentes, no empezaba. Nosotros empezamos con los que haya. Si hay 2, empezamos a orar con 2, ¿verdad que sí? Pero ellos no. Era 10 el mínimo, ¿verdad? Aceptable para empezar. Si nos vamos más adelante, tenemos en el tiempo de Ruth, cuando el futuro marido de Ruth quiere, ¿verdad?, arreglar las cosas, va y se sienta a la puerta de la ciudad, y ¿qué dice? Detiene ahí a 10 ancianos, ¿verdad?, que se sienten ahí, que sean testigos. 10. Ahí vemos la importancia del número 10. Esa importancia que tiene en el Antiguo Testamento la sigue teniendo en el Nuevo. Por ejemplo, son 10 las bienaventuranzas que Jesucristo nos da en el Sermón del Monte. Quizá nunca nos hemos detenido a contarlas, pero son 10. En el Apocalipsis son 7, pero allá en el Evangelio son 10, ¿verdad? Y sigue siendo importante el número 10. Aquí en el Apocalipsis es importante. 10 por 10 por 10 es el 1000, que se menciona mucho. Y luego el otro número, 12, es también muy importante, es un número simbólico. ¿Por qué? Porque 12 son los patriarcas, 12 son las tribus de Israel, 12 son los apóstoles, ya pasando del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ahí en el Apocalipsis encontramos que hay los 24 ancianos, ¿verdad?, que de alguna manera están representando el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces 12 es un número muy importante. 12 son las estrellas que tiene la corona de la mujer que lucha con el dragón o que es asediada por el dragón. Entonces sigue teniendo una importancia y simbólica el número 12. ¿Qué otro número tenemos por allí? Bueno, ya vimos que 10 por 10 por 10 nos da 1000. Y nos habla, el milenio es un término muy, muy característico del Apocalipsis, y una de las números formados con estos números simbólicos es el 144,000 de los que están alrededor del trono, ¿verdad? Entonces es 1000, o sea, 10 por 10 por 10 y 12 por 12. 12 por 12 son 144, por 1000 son 144,000. Entonces, todo esto es simbolismo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Apocalipsis muy, muy marcado. Ahora, ¿qué vamos a decir? Del 12, también podemos decir, de lo mencionado en el Apocalipsis, que hay 12 puertas, había 12 puertas en la muralla que rodeaba el templo, 12 puertas. Y también hay 12 cimientos en el templo de que habla en el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces sigue siendo importante el número 12.
Ahora tenemos también simbología en los colores, no solo en los números, en los colores. El blanco significa la pureza, ¿verdad? También significa la paz y significa la victoria. Tenemos el negro, que el negro muy común que si querramos significar y casi le queremos dar ese solo significado del mal, las tinieblas, pero también significa el sufrimiento, significa el hambre, significa la angustia, o sea, los tiempos malos. ¿Qué decimos? Todo estaba negro, ¿verdad? Qué barbaridad, no podía ver nada, el tiempo me tocó negro, ¿verdad? Es decir, para difícil, ¿verdad? Entonces significa también eso, angustia, significa sufrimiento, significa hambre. Ahora el rojo generalmente significa guerra. Es muy común que Marte le demos, era el dios de la guerra y se le dio ese nombre al planeta Marte porque es rojo, porque su vislumbre es roja, significa guerra, pero también significa violencia y también significa sacrificio, porque es el color de la sangre, ¿verdad? Entonces ya tenemos el blanco, el negro, el rojo, el púrpura. El púrpura es un color que significa realeza, pero también significa lujo y significa voluptuosidad. Nosotros sabemos muy bien en la iglesia romana que a los cardenales se le llama los purpurados. ¿Por qué? Porque usan el color púrpura en sus túnicas, ¿verdad? Pero era el color de los reyes. ¿Cuál sería como morado? El púrpura sí, es el morado, sí, es el púrpura. Es un rojo púrpura, dicen muchos eruditos, ¿verdad? Pero es ese color, ¿verdad? Y el otro color que también simbólico. ¿Puedes repetir lo que significa el púrpura, por favor? Significa realeza, pero también significa lujo y también significa voluptuosidad. O sea, eso de sentirme ahí muy, muy llamativo. Y el otro color, el que nos falta, es el amarillo pálido, que significa hambre, ¿verdad? Muerte, el Hades, ¿verdad? Pero sobre todo muerte y Hades son el símbolo que más representan, pero también el hambre, ¿verdad? El hambre, ¿verdad? Entonces eso en cuanto a simbolismos. Ahora, tenemos ya poquito tiempo, entonces quiero hablar de algo que es importante, cómo se ha interpretado el Apocalipsis. Son 4 las maneras típicas que a través de la historia se han usado para interpretar el libro. La primera es el método que se le llama preterista. Preterista viene de pretérito, lo que maneja el pasado, ¿verdad? Y entonces estos intérpretes dicen que el libro solo menciona y es importante para el momento en que fue escrito, la época en que fue escrito y la problemática que había cuando fue escrito. O sea, muy, muy relativo, solamente en el momento. Luego viene el método histórico. El método histórico dice que es una profecía, pero que es una profecía con secuencia en la historia, que nos va dando su secuencia en la historia, ¿verdad?, de los hechos, y esta secuencia manejada desde el punto de vista religioso. O sea, es una profecía histórica, pero vista desde el punto de vista religioso, no social, no político, no, solo del punto de vista religioso. Luego viene el futurista. El futurista habla de que la interpretación como una profecía, ¿verdad? Pero esta profecía va encaminada a darnos a conocer los tiempos finales, ¿verdad? O sea, vamos a decir, la que más manejamos o la que más intérpretes manejan,
pero no es una única, ha tenido distintas variantes. Por ejemplo, la postmilenarista, tiene el énfasis principal es en el milenio. Ese es el énfasis principal, en el milenio, en el establecimiento del reino de Cristo. Pero hay una que se llama postmilenarista y dice que Cristo vendrá al final del orden milenial. Y si ustedes se fijan, no dice reino milenial, orden milenial. O sea que va a haber un orden de un milenio y al terminar el milenio viene Cristo a establecer su reino. Ese es el postmilenarista. El premilenarista dice, va a venir Cristo y va a establecer su reino de 1000 años. O sea, primero viene Cristo y establece el reino. Y hay otra versión que es también premilenarista, pero con una variante. Déjenme acordarme del nombre. Se refiere a, voy a decir en qué consiste. Consiste en que el punto central en el reino, el establecimiento del reino de Cristo, es ellos, como es bastante antigua, hablan de la resurrección del Estado de Israel. Nosotros ya podemos hablar del establecimiento del Estado de Israel porque es una realidad ya en nuestros tiempos. En el tiempo en que empezó esta forma de interpretación no existía el Estado de Israel, por eso resurrección del Estado de Israel. Ahora ya es una realidad, pero el punto central era ese, ¿verdad? De que vamos a decir, el meollo para el establecimiento del reino era que hubiera un Estado de Israel. Y esta se le llama, ¿cómo le llaman a las distintas etapas? Dispensacionalista, precisamente. Esa es la diferencia con la anterior, ¿verdad? De que también es premileniarista, pero dispensacionalista. Ese es el nombre que lleva esta forma de interpretación. Ahora, los eruditos más centrados nos dicen, hay que considerar que la revelación fue dada porque la revelación fue para ser escrita y para que tuviera lectores, para lectores que entendieran lo que se estaba diciendo. O sea, no era para que estuviera escondido, sino para que lo supieran. Entonces fue dada con toda claridad para aquellos lectores que la estaban recibiendo. Pero nosotros tenemos que pensar que los lectores de esta revelación no eran nada más los del primer siglo, sino de todos los demás que siguieron. Pero para los del primer siglo era sencillo entenderlo, porque su contexto era conocido. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros después de 20 siglos? Pues necesitamos conocer el contexto en el histórico en el cual se dio la revelación para poder entender la problemática que había y qué significaba para aquellas personas que la recibieron esta revelación, porque el significado es el mismo para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ver el contexto histórico, ¿verdad? Es importante. También tenemos que ver la escritura en sí, qué tipo de literatura es, ¿verdad? Por ejemplo, ya hablamos de lo simbólico. Si no hablamos de lo simbólico no vamos a entender nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de literatura es? ¿Qué figuras de lenguaje se usan para poder entender lo que está escrito? Y también las distintas formas de lenguaje que se utilizan, ¿verdad? Nosotros hablamos de figuras de lenguaje porque es la manera como nos expresamos. Por ejemplo, los modismos son unas figuras de lenguaje, ¿verdad? Entonces, ver todo eso, examinarlo, entonces traemos ya la revelación y la podemos decir
Así como ellos la usaron en los problemas de aquella época, nosotros la usamos en los problemas de nuestra época, porque es para todas las épocas, para todos los lectores de todos los tiempos hasta que el Señor venga, ¿verdad? Entonces, de esa manera los podemos aplicar y el que enseña puede enseñar con lo que dice el Apocalipsis. El que predica puede predicar para estos tiempos de lo que dice el Apocalipsis, ¿verdad? Las recomendaciones, toda la enseñanza que nos da, el consuelo que nos da, ¿verdad? Pero lo traemos a nuestro tiempo, a las necesidades de nuestro tiempo, a lo que estamos viviendo. Entonces todo eso es dentro de la futurista, ¿verdad? La forma de interpretación futurista. Hay una cuarta, que es la idealista, que algunos también le llaman espiritualista, pero el nombre es idealista. Y esta forma de interpretación vuelve al Antiguo Testamento, interpreta las cosas de una manera alegórica. Entonces le da un cierto sentido a las cosas según el que lo está leyendo. Eso es lo que tiene la alegoría, ¿verdad? Los maestros que nos enseñan a interpretar las cuestiones bíblicas nos dicen que nos cuidemos de las alegorías, ¿verdad? Eso no es seguro, es un terreno falso. ¿Por qué? Porque toma pasajes aislados y entonces para fincar alguna enseñanza, algún propósito, pero desligado del contexto general del libro. Entonces eso no es como sacar el texto del contexto para decir lo que queremos decir, ¿verdad? Entonces no es un método adecuado. Y ese era el método tradicional del Antiguo Testamento. Era como manejaban. Por eso no entendían la Escritura, aunque estaba muy clara para nosotros, pero ellos no la entendían porque la analizaban o la interpretaban de esa manera, de manera alegórica. Entonces esos son los 4 métodos de interpretación: el preterista, el histórico, el futurista y el espiritualista, ¿verdad? O idealista, ¿verdad? Idealista. Entonces ya con eso tenemos una manera general de ver el libro. Podemos entrar al libro sin demasiado temor, ¿verdad? Sin miedos, y sí con una confianza de que el Señor es el triunfador, es el que va a salir adelante y es el que nos da también la victoria sobre el mal. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Esta es la interpretación sobre este libro de Apocalipsis y espero que las dudas vayan, a medida que vamos estudiando el libro, van a irse resolviendo, ¿verdad? Sí, muchas gracias por estar atentos a esta explicación, que no es propiamente bíblica, sino que es de conocimiento nada más.